Hola, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bien, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. ¿Alcanzamos a ver funciones pares? No, creo que no. Negativo. Conjunto de positividad y negatividad. Eso sí. Ok, Sole. Bien, en la clase pasada comenzamos viendo funciones, que es la primera unidad que corresponde a análisis matemático. Vimos primero lo que era el concepto de relación y dijimos que una relación es la correspondencia entre los elementos de un conjunto de partida A y los elementos de un conjunto de llegada B. Podríamos decir claramente que una relación es la correspondencia entre los elementos de la variable X y los elementos de la variable Y. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que no toda relación va a ser una función. Entonces, ¿cuándo es una función? Una función es una relación entre conjunto o entre dos variables. En el caso X, E, tal que para todo elemento de X va a corresponder uno y solo un elemento del conjunto de la variable Y, la cual va a ser su imagen. A la variable X la vamos a llamar dominio y a la variable Y la vamos a llamar imagen. Bien. Los elementos de una función, que eso pasamos la otra vez, acá está mejor detallado. Los elementos de una función serían dominio e imagen. El dominio son los conjuntos de valores que toma la variable independiente X y la imagen son todos valores que efectivamente toma la variable Y. Bien. Entonces, dentro de una función vamos a tener dominio e imagen. También vimos ceros o raíces de una función. Los ceros o raíces de una función son aquellos valores del dominio cuya imagen es cero. Gráficamente, los ceros o raíces son los puntos de la función ubicados sobre el eje X. Ahora les voy a mostrar dónde están ubicados los ceros o raíces de la función. Dijimos que ceros o raíces de una función son aquellos valores del dominio cuya imagen es cero. O sea que estos puntos que están sobre el eje X serían nuestros ceros o raíces de la función. O sea que acá en este caso el 2 tiene como imagen a 0 y el 3 tiene como imagen a 0 también. Y en este caso 1 también tiene como imagen a 0. Bien, ordenada al origen, es el tema siguiente.
La ordenada al origen de una función es el valor cuya variable dependiente es 0. Gráficamente está ubicada en el eje Y, o sea que su imagen verse. Aquí estaría ubicado en este caso la ordenada al origen, donde corre al eje Y. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos las opciones, una vez que nosotros tenemos la gráfica realizada, esto formaría parte del análisis de una función. Buscamos dominio, buscamos imagen, ceros o raíces de la función, ordenada al origen. También buscamos intervalos de crecimiento y de decrecimiento. El intervalo de crecimiento de una función es un subconjunto del dominio para el cual a mayores valores de la variable independiente le corresponden mayores valores de la variable dependiente. Y el intervalo de decrecimiento es un subconjunto del dominio para el cual a mayores valores de la variable independiente le corresponden menores valores de la variable dependiente. Gráficamente lo tenemos de esta manera. Entonces, nuestra función va a decrecer desde menos infinitos en este caso y va a llegar hasta 3. O sea que cuando mi curva baja, está indicando que mi curva está creciendo. Y va a crecer de 3 a el más infinito. Entonces, cuando nosotros cuando realizamos el análisis, vamos a empezar de la siguiente manera. O sea que va a decrecer desde menos infinito y va a llegar hasta 3. Menos infinito abierto siempre. Y llega hasta 3. Ponemos corte que nos está indicando que es cerrado. Y va a crecer desde 3 hasta más finito. Bien, de tema que tendría máximos y mínimos de una función, que es abajo, tenían que investigar ustedes, que por cierto, recibí el Soledad y Sol es perfecta. Eso con respecto a crecimiento y decrecimiento. Ahora vamos a ir a conjunto de positividad y negatividad de la función. El conjunto de positividad y lo vamos a denotar de una manera con una C mayúscula y el más como exponente. Una función es el subconjunto del dominio cuyas imágenes son números positivos. El conjunto de negatividad de una función son imágenes que son números negativos. Si nosotros nos vamos a la gráfica, o sea que está indicando es que todo lo que es por encima del eje X va a ser nuestro conjunto de positividad. Pero tenemos que tener en cuenta el plano de la gráfica. O sea que si está por encima de mi eje X, fíjense, va a venir desde el menos infinito y va a llegar hasta 1. Y de ahí va a pegar sal. ¿Por qué? Porque esta parte es parte del plano de la gráfica. Entonces, pega salto desde 5 a más infinito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Conjunto de positividad
de menos infinito hasta 1, que es donde corta la gráfica al eje X. Ahí salta a 5, ponemos unión 5 cerrado, por supuesto, hasta más infinito. Nuestro conjunto de negatividad va a ser lo que se encuentra por debajo del eje X. O sea que nuestro conjunto de negatividad va a ir desde 1 a 5. ¿Entendido hasta acá, chicos? Más o menos, se corta bastante. La teoría yo la voy a pasar igual. Eso no se hagan problemas. Bien. Vamos a ver si mejora un poquito así, ya que el resto no es gráfico. Bien, también nos vamos a encontrar con funciones pares o impares. Una función par, si a todo valor de x que pertenece al dominio, se verifica que f de x es igual a f de menos x. Entonces, en ese caso vamos a estar frente a una función par, cuando se verifique que f de x es igual a f de menos x. Otra manera de darnos cuenta cuando una función es par, si yo tengo una función con mi variable x elevada al cuadrado, estoy frente a una función par. Gráficamente, como me doy cuenta si es par, porque una función es par simétrica respecto de GI. Bien, fíjense, una función es, dimos y se significa que f de x es igual a f de menos x. Entonces, si yo tengo mi función f de x igual a x al cuadrado menos 9, ya el mente me está indicando que va a ser una función.
¿Por Entonces, qué me está indicando yo voy eso? a decir, repetir mi pregunta. ¿Qué es lo que me está indicando que va a ser una función par? No entendí. Yo, la función, función específica que f de x es igual a f de menos x. Yo tengo acá f de x es igual a x al grado menos 9. Vamos a hacer verificación. Por más que el exponente está indicando una función par. ¿Por qué? Porque la parábola en el caso va a ser simétrica es que y. Si yo noto la gráfica y quiero hacer la verificación, la puedo hacer utilizando lo que me dice la definición. Aparte el exponente al cuadrado ya me está indicando que va a ser. Sí, Sole. Sí, que siempre nosotros tenemos una función. Si nosotros tenemos una función de este tipo, como está acá, yo que esto me da una parábola y va a ser simétrica al eje Y. Bien, yo luego explicación se las voy a enviar para que, a ver si quitando el video no se corta tanto. ¿Se escucha un poco mejor ahora? Bien. Bien, vamos a ver si mejora un poco. Bien, y siempre nosotros tengamos una función con la variable independiente x con exponente al cubo, ahí vamos a estar frente a una función impar. Bien. Vamos a entrar a la clasificación de funciones. Cuando hablamos de clasificación de funciones, nos estamos refiriendo a que tenemos que identificar si una función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Una función es inyectiva cuando elementos diferentes del dominio se relacionan con elementos diferentes de la imagen. Entonces, una función es inyectiva cuando elementos diferentes del dominio se relacionan con elementos diferentes de la imagen. O sea que los elementos, cada uno de los elementos de la variable x en este caso, va a tener elementos diferentes de la variable y. ¿Qué quiere decir esto? Que
los elementos, que si hay dos elementos del dominio que poseen la misma imagen, ya no va a haber una función inyectiva. Yo ahora les voy a mostrar una gráfica con conjuntos. Por eso dice elementos diferentes de la variable X, lo vamos a llamar así. O sea, cada uno de los elementos de la variable va a poseer imágenes diferentes. Le va a corresponder imágenes diferentes. En ese caso es inyectiva. Ahora le voy a mostrar un ejemplo con conjuntos, para que se pueda entender claramente cuándo es inyectiva. Fíjense, esto sería X. Esto sería Y. Entonces, para 1 el A, para 2 el C, para 3 el D, para 4 el. Cada uno de los elementos de X poseen imágenes diferentes. En este caso, la opción es inyectiva. Bien. ¿Cuándo va a ser sobreyectiva? Cuando todos los elementos del codominio o imagen tienen por lo menos una preimagen. Entonces, cuando todos los elementos de variable i tienen por lo menos un dominio. Yo ahora les voy a mostrar con un ejemplo de conjuntos también cuando es sobreyectiva. Cada uno de mis elementos de la variable X, llamado preimagen, bien, tiene una imagen, ¿sí? O sea, ninguna imagen se queda sin dominio. Y además, otra particularidad es que tengo dos elementos de dominio que comparen una misma imagen, en este caso sobreyectiva. Desde, vamos chicos, toda relación
que sea función, ya va a ser función sobreyectiva. Lo que tenemos que analizar si esa función es inyectiva más que nada. Y una función va a ser biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Siempre que una función sea inyectiva y sobreyectiva, vamos a estar frente a una función biyectiva. Bien, entonces, eso es con respecto a la clasificación de funciones. Otra cosa que también pueden tener en cuenta es que siempre que nosotros tengamos como resultado en la gráfica una parábola, la función va a ser sobreyectiva. Todas las funciones que nos den resultado en la gráfica o parábola va a ser una función sobreyectiva, no así inyectiva. Y si nuestra función es inyectiva, perdón, si nuestra función es biyectiva, quiere decir que va a aceptar función inversa. Esa es la famosa, la función inversa, esa es la famosa que se presenta con f a la menos 1. Analíticamente nosotros podemos hallar una función inversa. Y para eso se realizan dos pasos. El primer paso es partir de la función biyectiva y despejar la variable x. Y el segundo paso es realizar el cambio de variables. O sea que una vez que nosotros despejamos la variable x, después lo que hacemos es realizar el cambio de variable. Ya cuando les envíe la parte de la explicación, ahí la van a entender.
Bien, nosotros también dentro de este tema viene el análisis de funciones especiales. Esto tiene que ver con la función afín, la función lineal también. Esas serían nuestras funciones especiales, la función afín, lineal, función cuadrata. Función polímica. Funciones racionales. Función exponencial y función trigonométrica. Esas serían nuestras funciones especiales. Una función afín es una función polinómica de primer grado. Y la representación gráfica de una función afín es una recta. Tenemos que tener en cuenta que toda función afín tiene una pendiente y una ordenada al origen. Entonces, una función afín es una función polinómica de primer grado. Y la representación gráfica de una función afín es una recta. Tenemos que tener en cuenta también que la función afín tiene una pendiente y una ordenada al origen. La pendiente de una recta es el aumento o disminución de la variable dependiente. Recordemos que la variable dependiente es la y. Y esta también es la que nos va a indicar a nosotros, o sea, la pendiente nos va a determinar si una función afín es creciente, decreciente o constante. O sea que, si nuestra pendiente de la función es negativa, vamos a estar frente a una función decreciente. Siempre que nuestra pendiente sea positiva, vamos a estar frente a una función creciente. Si yo tengo una función con una forma media rara, la que me va a decir si es creciente o decreciente es la función afín que tenga esa función. No, generalmente recordemos que estamos frente a una función de primer grado, ¿sí? O sea que no va a haber una función rara. Siempre que la función sea de primer grado, estamos frente a una función afín, ¿sí? O sea que nos va a dar una recta. Ahí nosotros tenemos que tener en cuenta la pendiente. La pendiente me va a indicar a mí si es creciente o decreciente, ¿sí? Nada más. Yo ahora le voy a mostrar las partes de la función para que ustedes estén en claro cuál es la pendiente. La pendiente va a ser el valor que va a acompañar a la variable x. Yo ahora les voy a mostrar las partes, por si quieren copiarlas. Y cuando terminen de copiar me dan el OK.
Esta sería nuestra función polinómica de primer grado. Recuerden que a la que nos indica el grado a nosotros es la variable, ¿sí? Y f de x es igual a y, o sea que si me aparece f de x o y está bien igual. Estamos frente a la misma función. Entonces tenemos el término dependiente, todo el término con la pendiente y la variable independiente, en este caso x. El término independiente que nos da la ordenada al origen, o sea, por donde cortar la recta, y la variable dependiente. Bien, y ahora le voy a mostrar la orientación de la recta cuando estamos frente a una función creciente, desciende o constante. Si mi recta tiene orientación, estamos frente a una función creciente, función afín creciente. O sea, acá la pendiente es positiva, pues, o sea, es mayor a 0, o sea, que es positiva. Nuestra recta tiene esta orientación, es una función creciente, o sea, que la pendiente es menor a 0. Y si tenemos una recta paralela al eje X, estamos frente a una función constante. O sea que la pendiente es igual a 0. Bien. Hay dos maneras de resolver funciones.
Una es específicamente. Analíticamente es cuando nosotros damos valores a X para encontrar los valores que van a dar en el eje Y. O sea que debemos resolver sin la parte analítica, teniendo en cuenta la pendiente y la ordenada al origen. Generalmente yo recomiendo que se realice, o sea, que se resuelva de manera la función cuando estamos frente a una función con fracción. Entonces nosotros lo que hacemos es, según la ordenada al origen que tengamos, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una función fx igual a 2/3 de x menos 1, esa sería nuestra función, 2/3 de x menos 1, lo que hacemos para resolverla gráficamente es de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es posicionarnos en el eje, en la ordenada al origen, en este caso menos 1. Entonces nos posicionamos en menos 1, que es nuestra ordenada al origen. Como nuestra pendiente es 2/3, el denominador 3, en este caso, va a indicar que nos vamos a desplazar hacia la derecha 3 lugares, porque es 2/3. Entonces, el denominador me indica qué cantidad me voy a desplazar hacia la derecha. En este caso, como es 3, nos desplazamos 3 lugares a la derecha. Miramos el numerador es 2. Entonces nos está indicando que debemos subir 2 lugares hacia arriba y trazamos nuestra recta. Fíjense. Gráfico de la recta dada su pendiente ordenada y a la 2/3 x menos 1. Vamos a la gráfica. Ordenada al origen, menos 1. Nos posicionamos en menos 1. Sacamos un puntito ahí. Ahora, ¿cómo sigue? Miramos el denominador, nos está indicando que tenemos 3 como valor. Entonces nos desplazamos 3 lugares hacia la derecha. 1, 2, 3. El numerador me está indicando 2, o sea que voy a subir 2 lugares. 1, 2. Trazamos nuestra recta. Bien, lo que yo les recomiendo es que a la hora de realizar la gráfica, es que tomen los 2 cuadritos de la hoja cuadriculada que hace el centímetro completo.
Sí, Sole, siempre, cuando vamos a graficar directamente, siempre partimos de la ordenada al origen. Siempre vamos a partir de la ordenada al origen. Vamos a suponer que nosotros no teníamos una fracción en la pendiente, sino que teníamos 2x menos 1. Recuerden siempre que debajo de un numerador siempre hay un 1, ¿sí? Por más que no tenga nada en el denominador, siempre debajo del numerador hay un 1. Entonces nos vamos a desplazar un lugar hacia la derecha. Si yo hubiese tenido 2x menos 1, nos desplazamos un lugar a la derecha, subimos 2. Siempre desde ordenada al origen, ¿sí? Bien. Con este tema vamos a ir cerrando, que es la ecuación recta también se puede expresar de forma explícita, implícita y segmentaria. Entonces, la ecuación de una recta se puede expresar en forma explícita, implícita y segmentaria. Yo ahora les voy a mostrar de cuándo está explícita, cuándo es implícita y cuándo es segmentaria. Explícita, implícita cuando lo vemos de esta manera y segmentaria cuando de esta manera. Bien. Entonces, siempre antes de resolver una función, nos vamos a fijar si la ecuación esa recta está de forma explícita, implícita y segmentaria. Si está de manera implícita, lo que tenemos que hacer es despejar la variable y para que se transforme en explícita y podamos realizar la gráfica. Y de ahí luego transformarla en segmentaria para corroborar o verificar que la recta segmenta al eje X, o sea, corta el eje X justo en ese valor. Ya eso lo vamos a ver bien detalladamente en la clase siguiente. Bien, de todas maneras, todo lo que vimos hoy, yo lo voy a volver a transcribir explicándoles paso por paso.
y se los voy a enviar. Bien, perfecto. Acá, chicos, entonces nos estamos comunicando la clase siguiente y recuerden enviarme máximos y mínimos y composición de funciones. Sí, Sole, sí, yo les voy a enviar la teoría. Bien, chicos, estamos en contacto entonces. Que sigan bien, cuídense.